Pueden ver las redes de AFGAP ahí que hemos ido poniendo algunas cosas. Recuerden que tenemos que firmar la planilla por el tema también de la licencia y digamos, acreditar esto con el trabajo del Cuesta Duarte. Y todos los que vinieron en vehículo y hayan utilizado el parking, recuerden a la salida solicitar el sellado del ticket. Muy bien. Bueno, retomamos. Espero no se estén aburriendo, porque los silencios sepulcrales son dos cosas posibles, dos escenarios. Uno que no se entiende nada y otro que se entiende todo. Pero como mi labor es la de construir escenarios, tengo siempre que elegir el peor escenario siempre. Tengo lamentablemente que entender que no se ha entendido nada de lo que he dicho hasta ahora, así que me voy a forzar más. Bueno, vamos a reengancharnos a partir de lo último que dijimos y me gusta que quede instalado en cada uno de ustedes como una especie de máxima. El presupuesto nacional es el principal instrumento de política económica de los gobiernos. Si bien es una expresión contable de los planes, conjuntamente con su exposición de motivo, tenemos un panorama claro y general de cómo interpreta la realidad el gobierno de turno y cómo pretende, si es que lo pretende, modificarla. También hablamos de las dificultades que supone este recorrido, o por lo menos tener éxito en este recorrido, porque podemos caminar, transitar desde la descripción, la explicación y la propuesta, y nos vamos a encontrar con que hay que hacer la carne a esa propuesta. Y ahí empieza a primar algo que escapa de este trabajo colectivo, que es la correlación de fuerza, cómo construir musculatura, ¿sí? No hay recetas, también insisto en esto, no hay recetas. Yo tengo, a lo sumo, puedo compartir con ustedes mi experiencia ya de muchos años y haber tenido la fortuna de estar en muchas instancias, de seguir estando con grandes dirigentes sindicales, la verdad, y aprender de cada uno. Y bueno, yo compartir con ustedes esas experiencias, que es parte también del trabajo de la militancia, ¿no? La transferencia permanente, que felicito nuevamente a esta organización por esto. Bueno, entonces tenemos que esto es el presupuesto nacional. Ponele si querés, simplemente para que vean la labor que esto implica. Los gobiernos, una vez elegidos, tienen hasta el 30 de junio para presentar el proyecto de ley de presupuesto nacional. No hay una única forma de elaborar presupuesto. Hace muchísimos, decenas de años, no sé, ¿ven todos? Pueden. Igual en la cartilla, si bien no está con esta especie de dibujo, la idea es también esta figura ahí como una de las preguntas típicas, los tiempos. Simplemente creo que no es importante el detalle del procedimiento, sino que nos da una idea general del tiempo que tenemos. Pero simplemente quiero ubicar una cuestión que me parece políticamente necesaria ubicar. Y es, insisto en esto, el proyecto de ley de presupuesto nacional es el principal instrumento de política económica. El Poder Ejecutivo tiene la obligación, ¿sí?, de presentar ese proyecto de ley antes del 30 de junio. Una vez que ingresa al Parlamento, presentará al Parlamento para su discusión, eventual aprobación.
Y un poco lo que están viendo ahí son esos tiempos, ¿sí? De cuando asume el gobierno, ¿sí? Los 6 meses que tiene para presentar, ¿sí? Ahí pusimos 31, en realidad es el 30 de junio, ahí no sé por qué se me chispoteó eso. Y después tenemos, es independiente a qué cámara va a ingresar, eso no hay problema, los tiempos que tiene, qué sucede si hay alguna diferencia, es decir, si hubo modificaciones presentadas por alguna de las cámaras, se habilitan otro tipo de instancias y como ven, hay 2 instancias bastante importantes, pero muy poco utilizadas, que son la última, la posibilidad de veto, pero como se ve aquí abajo, dice, los primeros 20 días de ingreso del proyecto a cada cámara. Eso que se da como llamar el mensaje complementario. Es importante saber que el mensaje complementario es esa suerte de corrección que el Ejecutivo entiende necesaria para reforzar los recursos originales, pero que es en la única instancia de gobierno que lo puede hacer. Es decir, puede dar mensaje complementario cuando se presenta el proyecto de ley de presupuesto, no en las rendiciones de cuentas. ¿Sí? Entonces se va a presentar este proyecto de ley. Dije que hay muchas modalidades a la hora de presentar el presupuesto. El caso del presupuesto nacional nuestro, entre otras cosas, es quinquenal. Y eso significa que tiene un horizonte planificado, pensado, que abarque la totalidad de la administración. ¿Sí? Claro, dijimos que si es una política, hay una explicación, pero es consistente con una determinada realidad. Y uno espera que a lo largo de 5 años esa realidad se modifique. Primero, porque hay factores exógenos que intervienen en la economía, que van a intervenir, entre otras cosas, en los recursos, pero también uno espera que las políticas que uno pretende llevar adelante también modifiquen la realidad. Algunas en forma inmediata. Por lo tanto, lo que pase o se espera pase en el primer año es una cosa, estamos más cerca de la realidad, pero es mucho más difícil y tiene más incertidumbre manejarse con los supuestos de aquello que esperamos pase dentro de 4 o 5 años. Por eso existen estos que se llaman rendiciones de cuentas. Las rendiciones de cuentas son espacios de control anual, donde se revisa, se monitorea, se pasa revista de lo que se hizo, si efectivamente los supuestos con que se trabajó se mantienen o se vieron alterados, y si hay que hacer pequeños ajustes en torno a la asignación original. ¿Sí? Pero no se puede reforzar, ¿sí?, en esas instancias, sino lo que hace, hay una suerte de redistribución. Yo creo que las rendiciones de cuentas son instancias muy importantes, ¿sí? Porque es de alguna manera el tema de plan y control. O sea, yo planifiqué algo y lo controlo y bueno, y eventualmente veo si todavía todo sigue como esperábamos seguir. Esto sucede igual con los convenios colectivos, ¿no? O sea, firma el convenio y no es que ya terminó la historia. Uno tiene, ahí está el plan, lo logramos el plan, pero ahora hay que monitorear el cumplimiento del convenio colectivo. Control, inspección. ¿Sí? Esto no es menor. Ahora, el presupuesto nacional tiene esta perspectiva quinquenal, con rendiciones de cuenta anual, todo eso está en la cartilla. No es lo significativo del encuentro de hoy, porque además, llegada la instancia, vamos a manejar nuevamente los tiempos, vamos a manejar ese trabajo. Sí tiene que ver con el diseño presupuestal. Hace muchísimos años, ya en la década del 50, teníamos un tipo de presupuesto donde se asignaban recursos al ministerio, ¿sí? Por inciso. ¿Sí? Todos sabemos, ¿no? Tenemos la administración central, ¿sí?, donde están todos los ministerios. Después tenemos los organismos del 220 de la Constitución. Después tenemos los organismos del 221, bueno, podríamos llamar las empresas públicas. Tenemos los gobiernos departamentales, ¿sí?
Aquí es importante tener algunas salvedades con respecto a esto, porque el presupuesto nacional abarca a la administración central y a los organismos del 220 de la Constitución. Para decirlo de otra manera, ¿quiénes quedan afuera? Quedan afuera las empresas públicas, quedan afuera los gobiernos departamentales, por ejemplo. Las empresas públicas y los gobiernos departamentales tienen su propio formato presupuestal. El de los gobiernos departamentales es el más parecido al presupuesto nacional, porque tienen la misma estructura, si se quiere. Tienen una especie de presidente, que es el intendente, tienen una suerte de poder legislativo, que es la Junta, y el procedimiento es similar. El intendente tiene la obligación de presentar un proyecto de ley de presupuesto y la Junta lo discutirá. ¿Sí? O sea, es similar, si se quiere, desde ese punto de vista. Esto está auspiciado por las autonomías que tienen los gobiernos departamentales, pero la diferencia que tienen los presupuestos departamentales con el presupuesto nacional es que si bien el gobierno departamental está por 5 años y tiene un horizonte más o menos de 5 años, las propuestas presupuestales que se presentan son anuales. Pasa lo mismo con las empresas públicas, que también tienen presupuestos anuales, más allá de que tienen un horizonte obviamente quinquenal, pero cada presupuesto anualmente se aprueba. Y aquí sí no tenemos una instancia deliberativa como tienen el resto, ¿sí? Acá, lamentablemente, las empresas públicas tienen una situación mucho más débil que en otras instancias, ¿sí? Pero bueno, no vayamos por aquel lado, concentremos en el presupuesto nacional, que es quinquenal con rendiciones de cuenta anuales. Y decía que el diseño y la elaboración del presupuesto nacional antes suponía recursos para un inciso, para una de estas unidades de la administración central. Pero claro, eso supuso, y en la realidad terminó pasando, que claro, cada unidad, cada inciso, tiene una forma de funcionamiento que implica muchas veces tener otras unidades con determinada jerarquía que son las denominadas unidades ejecutoras. Y claro, y ahí dependía un poco lo que la unidad mayor entendía era la necesidad de las otras y distribuía recursos a las unidades ejecutoras. Bueno, esto obviamente generó problemas y el presupuesto evolucionó, podríamos decir, en asignaciones por unidad ejecutora. Entonces había ese plan que dijimos que esa expresión contable ya asignaba recursos a una unidad ejecutora de un determinado inciso. Eso también generó algunas dificultades, sobre todo por diseños, no todos tenían la misma capacidad, gastos. Y llegamos a la instancia actual, que obviamente entiendo que han evolucionado. No es que han degenerado, realmente creo que esto va en la dirección correcta. Y es que hoy se asignan recursos a un inciso, a una unidad ejecutora que obviamente pertenece a un inciso, pero no a la unidad ejecutora, sino a un programa de la unidad ejecutora de determinado inciso. Porque esto tiene sentido, ¿no? Es todo lo que nosotros queremos hacer con el presupuesto, lo hace la unidad ejecutora. O sea, diseña un plan en función a su economía política y su descripción y solicita recursos para este programa. Un programa que vale tanto, que es para esto. De hecho, en general los programas requieren, para la solicitud, que se pongan indicadores, que se fijen metas. Esto es bien interesante porque también nos ayuda a dar cuenta si se hizo un uso eficiente de los recursos, si la planificación se ajustó o necesita o requiere ajuste. Hay una tentativa que no prosperó desde el punto de vista institucional, es decir, negro sobre blanco, pero que es una aspiración de hace muchísimo tiempo. Porque obviamente sabemos mucho aquí, de los que estamos aquí, quién la promovió, que originalmente había sido Conrado Ramos cuando fue subdirector de OPP en gobierno del Frente Amplio,
y la volvió a traer cuando fue director de la Oficina Nacional de Servicio Civil con esta administración. Ahora, bueno, ya no forma parte del gobierno porque ocupa un cargo en la CLAD. ¿Cuál era esa propuesta? No estaba, tampoco es descabellada. Decía que había que avanzar a la elaboración de presupuestos por resultados. ¿Qué significa esto? Lo mismo, se asigna recurso a un programa, de una unidad ejecutora, de un determinado inciso. Pero la reasignación para los siguientes años dependía del resultado del año anterior. Entonces yo me pedía 100 millones de dólares para determinado programa y me lo daban, pasa el año y yo revisaba qué pasó con esos 100 millones. Me los gasté, se cumplieron los objetivos, las metas. Y si uno cumplía con las metas, los objetivos, yo era bien calificado y podía reforzar si tenía una propuesta de mejora. Pero si yo no me gastaba los 100, porque no cumplía con los indicadores, pasó algo, y generaba una economía, eso iba a ser como un demérito. Y eso podía impedir que uno recibiera la misma asignación presupuestal del año anterior. Es algo mucho más difícil de elaboración y es mucho más difícil que se plasme en la realidad porque requiere que todos los mecanismos estén muy aceitados. No solamente a la hora de diseñar el plan, sino a la hora de controlarlo. Fíjense en cosas que podemos llevarlo al mismo nivel, que seguramente ustedes lo puedan ver, que tiene que ver con las evaluaciones de desempeño para acceder a los concursos. Qué bárbaro. Está muy bien decir que, bueno, todos estamos dispuestos a tener una evaluación de desempeño. Es buenísimo que en función de nuestro desempeño nos den mayores ponderaciones, puntos o posibilidades para ascender. Pero uno empieza a tener dudas de quién evalúa a quién evalúa, cuáles son los criterios de evaluación. O sea, bueno, imagínense si eso sucede a nivel de una evaluación de desempeño, lo que puede ser cuando lo que estamos tratando de evaluar es el desempeño de una unidad ejecutora. Y esto no es menor porque las grandes críticas que recibe el Estado tienen que ver con la famosa teoría de la burocracia, que tiene que ver cómo degenera el Estado por sus fines y cometidos. Y hay una cosa que también me interesa señalar profundamente, lo digo a cada lugar donde voy, y ayer justamente también tuve otra instancia por el tema CASMU, y es común la tentación que ya creo que hay de comparar lo público con lo privado. De vuelta, los invito a no hacerlo más. No lo hagan más. Le hace mucho daño al sector público. ¿Por qué? Porque uno siempre mira el final de la historia. Yo fui convocado muchas veces ahí porque había problemas de inequidades salariales, de desigualdades, problemas de déficit, de resultados económicos. Y yo arranco siempre diciéndole a las instituciones que los resultados económicos, ¿sí?, las desigualdades, las distorsiones en materia salarial que se producen, son la expresión de desigualdades funcionales en la gestión. ¿Sí? Sí, esa es la manifestación de otro problema. El problema no está en el déficit, el problema está en qué lo generó o por qué se generó. ¿Y esto por qué voy? Porque esa es la invitación nuevamente a reflexionar a lo largo y ancho de este razonamiento de transformación. Porque el sector privado, yo esto también lo pregunto en facultad, no hay nadie que dude. Levantan los 400 la mano a decir cuando yo pregunto, ¿cuál es el objetivo del empresario, del productor? No falla nadie, ¿eh? Maximizar el beneficio económico. No falla ninguno, ¿eh? Es curioso cuando le digo, ¿y cuál es el objetivo del consumidor? Ahí ya sé que alguno de ustedes ya está, ¿cuál es el objetivo? Porque capaz que le sale enseguida decir maximizar el consumo y ahí les no, esto no debe estar bien. Y ahí uno se queda pensando, ¿y entonces qué hago yo? ¿Cómo me manejo en la vida como consumidor? Y esto tiene que ver con esto de los relatos que estoy diciendo. El Estado ahora tiene que quedar claro cuál es su objetivo.
maximizar el bienestar social. Y ahí vemos que el sector privado maximiza lo económico y el sector público maximiza lo social. Esto no tenemos duda. Lo que empieza a generar dudas, y esto tiene que quedar claro, es que para que eso tenga un resultado, para que yo logre el resultado, yo empiezo a diseñar mecanismos para lograrlo. Por ejemplo, el sector privado sabe que tiene que maximizar el beneficio, tiene su función de ingreso, su función de costo, ¿sí? Maximiza derivando, ¿no? Deriva igual a cero, pim, pim, y llega a una condición de maximización. Dice, hay que producir ahí donde el ingreso marginal se iguale con el costo marginal. Sale. Pero sabe que para lograrlo tiene que generar incentivos. O sea, una forma de funcionamiento, un esquema de incentivos. ¿Por qué? Porque su objetivo es ese. El sector público, su objetivo es maximizar el bienestar. Entonces ahí ya no hay una fórmula, porque no tenemos certezas categóricas de decir esto es lo que tiene que hacer el Estado, porque dijimos, sí, fallas de mercado, pero la salud, la educación, la vivienda y el tema del financiamiento y los impuestos. Entonces ahí tenemos otro problema de que el sector público tiene que generar un sistema de incentivos funcional a sus objetivos. Entonces es más fácil ver, y todos lo sabemos, que los incentivos en el sector privado son materiales. Si vos no haces lo que yo quiero, te echo. Si vos haces más de lo que te pago un extra, te puedo premiar económicamente. Y eso siempre transversalmente está en el sector privado. Pero el sector público no funciona así, ¿eh? Primero, ustedes hagan mejor o peor su trabajo, van a cobrar lo mismo. Esto es un problema. Pero al mismo tiempo el incentivo de perder el puesto de trabajo no es tan fuerte como en el sector privado. Ojo, acá también hay que correrlos a muchos operadores políticos cuando piensan que todos los funcionarios públicos o todos los vínculos laborales con el Estado son amparados por la Constitución de que todos pueden ser solamente destituidos cuando son el 30% con suerte los que están amparados por la Constitución. El resto tienen vínculos laborales bastante más precarios que eso, ¿no? En algunos casos anuales. Entonces, esto genera chisporroteo, no los invito acá porque si los objetivos son distintos, los incentivos son distintos y esto genera comportamientos distintos. Entonces se supone que en el sector público uno tiene que diseñar otro tipo de incentivo. Y se supone que la carrera funcional es el mecanismo de incentivo para lograr lo que el privado logra premiando, pagándote más o menos en función de tu desempeño. Entonces, es problemático esto, ¿no? Ayer yo, nada más y nada menos, escuchaba al presidente de CASMU decir que sentía que había una competencia desleal con ACE, ¿sí? Porque ellos tienen que cobrar los timbres y ACE no. Yo adentro mío, o sea, el grado de indignación que yo tenía para decirle, también le podía decir, bueno, acá muchos sabrán, ACE paga 25,5 de aportes patronales. Y podría decirle solamente aportes patronales 13,5 y ustedes 7,5. Es más, les podría decirle el privado, pero ustedes, que son instituciones sin fines de lucro, no pagan aportes patronales. Y tengo que escuchar que diga de la competencia desleal. Y además de competencia en la salud. Digo, bueno, pues este es el problema. En la salud no tenés que competir, tenés que complementarte. O sea, esos temas que no están como soslayados ahí, son importantes. Yo sé, muchas veces pasa esto y típico. Tenemos con el tema de licencias médicas, que no sé si podremos mencionarlo, que la búsqueda del Ejecutivo fue equipararlo con el privado. Error, ya se lo dije a Conrado ahí, error. ¿Está? Bueno, pero pasa eso. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pero me querés equiparar con los privados, pero ellos tienen salario vacacional. ¿Está? Y ahí entramos en otro problema. No me quiero meter, yo soy muy viejo ya en esto. Miren que existió el salario vacacional en el sector público y fueron los trabajadores que decidieron internalizarlo. O sea, pero eso no quita que sea legítimo. Yo lo que estoy diciendo es, esa comparación nos va a llevar a distintos lugares que no son gratos estar, porque los objetivos son distintos, los incentivos son distintos,
y porque eso no nos va a restar, porque entramos en una discusión que no es la relevante. Entonces, no me gusta la comparación, pero sí es en función de esto, de lo que estoy diciendo de la teoría de la burocracia y de los incentivos de la carrera funcional, en vez de querernos parecer a la primera, lo que tendremos que hacer es aceitar el mecanismo de la carrera funcional. Eso siempre tiene que estar, porque esa es una condición para que nosotros podamos hacer bien nuestra tarea. Y eso no es un tema, no es una aspiración, no es me gustaría que exista, no, es una condición necesaria para que yo pueda llevar adelante mi tarea, porque además ya vimos lo que genera. Dos personas ocupan el mismo cargo, uno se empeña más que el otro y no hay ningún beneficio al que se desempeñe más. Y yo no voy a entrar si... No, pero además pasa, y me animo a decirlo, que también pasa con deformaciones que hay en el Estado con los becarios y pasantes, que es así que está por ley, establecía sus tareas y su remuneración, por supuesto, pero sobre todo sus tareas, que terminan haciendo la tarea de un funcionario. Entonces, claro, capaz que el funcionario que está ahí cómodamente dice, bueno, me viene bárbaro, pero están explotando al pobre becario o a la pobre pasante. ¿Sí? Pero bueno, no, eso es un tema que para entrar ahí. Con esto sí quiero decir una cosa importante. No me gusta la comparación, no la hago, invito a no hacerla, entre lo público y lo privado, por esto, porque los objetivos son distintos y esto lleva a que la forma de funcionamiento sea distinta, los incentivos sean distintos, las reivindicaciones al final del día sean distintas. Pero hay algo clave en esto de lo público o del presupuesto. Y esto lamentablemente el PCNT es también cómplice, le voy a llamar, porque suena feo. Y es que no hemos logrado instalar que cuando discutimos presupuesto, la gente se dé cuenta que esto no es un problema de público. No es un problema del trabajador o la trabajadora pública. No es que si yo mejoro la educación pública, es para los hijos de la trabajadora o trabajador público. Si quiero mejorar la salud pública, no es para el beneficio del trabajador o la trabajadora pública, es para el beneficio de toda la sociedad. Y no hemos logrado que cuando salimos a pelear por presupuesto, no salgan otros que no sean los trabajadores del Estado. Entonces nos dejan ahí en la mesa representativa, informan los públicos y capaz que te dan una palmadita atrás y buena suerte, muchachos, cualquier cosa, cuente con nosotros. Pero si entendemos todo el peso que tiene la correlación de fuerza, ¿ustedes se imaginan pararnos en el Parlamento cuando entra la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, que sea el de ganadería, y tenemos a 5.000 trabajadores afuera, públicos y privados? O sea, esa es la fortaleza, la que digo, de que la narrativa empiece a calar en la gente, porque es para que el hijo y la hija del trabajador, no importa si está en el sector público, reciba la mejor educación. Y lo mismo la salud, y lo mismo la vivienda, y lo mismo la seguridad social, o evitar cosas que van contra nosotros, la extranjerización de las tierras. ¿Sí? Entonces, hay cosas que hay que empezar a construir desde lo cultural. Este es un gran debe que tenemos. El otro debe que tenemos, que también lo menciono, hace muchos años que lo menciono, no es mío, lo repito como un loro, pero habla de quien lo dijo y habla de por qué lo respetamos tanto, que es algo que dijo Pepe de Lía. Él decía que para que nuestras acciones tengan éxito requieren de 3 requisitos, 3 atributos. Uno, que nuestro reclamo sea legítimo. El otro es que logre, ¿sí?, unificar al sindicato, ¿no? Que sea patrimonio del movimiento del sindicato, del movimiento sindical. Pero hay una tercera que se olvida a mucha gente cuando la hace, y creo que es la clave del éxito, es que la propuesta tiene que gozar del apoyo popular. La gente se tiene que identificar con ese reclamo. Porque ahí dejas de ser corporativo, ¿sí?, para entender que tu reivindicación te trasciende.
Yo, por ejemplo, en los sindicatos, atrevido, les suelo decir que sé que en una plataforma reivindicativa lo salarial no puede no estar. Tiene que estar. Claro que tiene que estar. Pero me resisto a que esté primero. Porque la gente lo percibe como un reclamo corporativo. ¿Sí? Como decir, ustedes vienen por salario, lo único que vienen es por la plata. Y además entramos en contradicción con el planteo. Porque el salario es una condición, es un medio para el ejercicio satisfactorio o, no sé, óptimo de nuestra tarea. Yo tengo una tarea y me pagan por ella, pero mi objetivo es esa tarea. ¿Qué quiero decir con esto? Que es válido y hay que incluir el reclamo salarial, pero lo quiero, que está acá, mi reclamo salarial, para poder hacer esto. Arriba, cuando los maestros me pasan la FUN, le digo, los maestros, por supuesto, que tienen reivindicaciones salariales, pero ¿por qué querés más? Pues, está bien, porque las condiciones, pero ¿para qué? Y porque en definitiva, para poder llevar adelante mi propuesta pedagógica de manera óptima, para no poder distraerme en otras cosas, si puedo alimentar a mis hijos, si voy a poder pagar el alquiler, no, para poder desempeñarme de forma satisfactoria, óptima, ¿sí?, con mi trabajo. Y es distinto porque la gente ya no percibe con que el reclamo es más corporativo y se identifica con tu reclamo. Porque sabe que si le va bien a su hijo o si te va bien a vos, le va bien al hijo. Porque estás privilegiando tu tarea, ¿sí?, tu prestación, tu servicio social por encima de eso. Pero esto es de atrevido, insisto que esto es atrevido de mi parte, porque también me encuentro que siempre después del otro lado escucho que critican lo corporativo muchas veces los planteos sindicales. Entonces, lograr esto es una clave, ¿sí? Entender que la discusión presupuestal no es una discusión entre públicos, también. El tercer elemento es que el proyecto es uno. Y el Estado es uno, y es lo que les va a pasar. Y es cómo hacemos encajar todas las piezas de ese rompecabezas. Yo creo que una iniciativa que también tuvimos después de hace mucho tiempo que no, ojalá prospere, porque ahora las elecciones están captando más la atención que eso, es una convocatoria temprana al Departamento de Trabajadores Públicos, al PICNT. Para que todos con nuestros dolores los planteemos ahí. A mí me gusta hablar de dolores, siempre ya me han escuchado mil veces. Uno tiene que saber los dolores del otro, porque tiene que reflejarlos después, ¿sí? Y claro, para uno su dolor es más importante, pero a veces desconoce los dolores de los demás y hay que, como hicieron ustedes en su lista, capaz que también hay que entender que hay que priorizar dolores, ¿sí? Y eso no es un tema que escape de esta cuestión. ¿Cómo estamos de tiempo? No, bien. Entonces, ahora bien, les voy a decir una cosa fundamental de esto. El presupuesto ingresa o tiene que ingresar antes del, no te preocupes, antes del 30 de junio del 2025. Lamento informarles no, porque ustedes seguramente me lo podrían informar a mí, que cuando ingrese el proyecto al Parlamento está complicado. Muy complicado. ¿Sí? Ya la discusión es entre legisladores electos con sus respectivos colores y empieza el famoso lobby. Son tantos los que están reflejados en un presupuesto que en el mismo día las comisiones reciben a 12 delegaciones. Quienes hemos ido, sabemos que con suerte tenés gente. No son muchas veces los que terminan cortando el bacalao, salvo el tema o también salvo la delegación que vaya. Es complicado. Ya les voy diciendo, es complicado. Yo no pongo la batería de expectativas en el Parlamento, salvo que tenga la musculatura anterior que me referí para hacerlo, que no la descarto. Pero les voy a decir una cosa. Existe una ley, la Ley de Negociación Colectiva del Sector Público, la 18.508, que además fue sancionada previamente a la de los privados, que
obviamente mejoró la ley de consejo de salario del año 43, que está vigente, pero que es solo para los privados, pero que tenía un defecto clave muy doloroso, lo padecimos todos, públicos y privados, que establecía la ley que solamente podía convocar el gobierno, el Poder Ejecutivo. Entonces, en los 90, por ejemplo, el gobierno de la calle Padre no convocó a los espacios de negociación colectiva, al Consejo de Salario. Por lo tanto, no hubo negociación y por lo tanto el salario no pudo ser negociado, a pesar de que la economía creció fuertemente en ese periodo. ¿Estaba incumpliendo la ley? No. La ley amparaba ese accionar. Entonces, cuando en el 2005 asume la izquierda, el movimiento sindical ve con mayores posibilidades promover una línea de trabajo. Se venía trabajando hace un montón de leyes y estas leyes además salen de las entrañas del movimiento sindical. No es que vino el Frente Amplio y dijo, muchachos, no, sale de las entrañas, pero hubo que negociarla, eso seguro. Y hay una ley de negociación colectiva del sector público que obliga, primero, una cuestión que les dije, supera, cualquiera de las partes puede convocar. ¿Sí? Y esto no es un tema menor. Cualquiera puede convocar, superando esa debilidad de la ley de consejo de salario. La segunda, una característica, la obligación a negociar. O sea, la obligación a que se sienten las partes, ¿sí?, a negociar. Con una característica, a negociar de buena fe. Esa ya es más vidriosa, pero ¿qué supone o qué trae de sí? Se supone que quienes van son interlocutores válidos. No digo que sean los que cortan el bacalao, pero tienen el teléfono. Ahí va, tienen, por lo menos, son gente. Y negociar de buena fe implica toda la información que se necesite tiene que estar. Toda la información que se entienda forma parte de, tiene que estar. No hay obligación a acordar. Y eso está bien, porque a veces las condiciones de unos y de otros no son las mejores para acordar. Pero ¿qué tiene esta ley impresionante que no tienen otras? No hay nada que no podamos negociar en el marco de esa ley, salvo la política económica. ¿Qué quiero decir que se puede negociar entonces? Por supuesto, salario, condiciones de trabajo, carrera funcional. Pero ¿saben qué? Presupuesto. Presupuesto y rendición de cuentas. Está expresamente escrito eso. Claro, ¿qué le pasa a todos los gobiernos? Nosotros convocamos porque la ley habilita convocar antes, porque cualquiera de las partes puede convocar. Ya en mayo estamos pidiendo la convocatoria. Claro, nos reunimos con las autoridades del gobierno electo. ¿Y qué pedimos? Bueno, queremos conocer antes que ingrese al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto. No lo tengo. La ley también establece, la ley de negociación colectiva, también establece que si no tenés el proyecto, cualquier información, cualquier adelanto, me lo tenés que dar. ¿Qué te dicen? No tenemos nada. Todavía ninguna unidad ejecutora, ningún ministerio, nadie quiere dar. Y esto doy fe porque tiene que ver con la naturaleza humana. No solamente dejar todo a último momento, eso es más uruguayo capaz, sino que lo hacen a último momento para no mostrar las cartas. ¿Sí? Es una cosa muy curiosa. Es más, me acuerdo que en esa instancia quien estaba en OPP era Pablo Álvarez. Le había dicho particularmente que en OPP, como siempre llegaban a último momento, o sea, ¿cuál es la historia típica? Creo que todos lo sabemos. ¿Cuándo vemos el proyecto de ley de presupuesto? O cuando está ya en el Parlamento, o en la noche, ahí cuando está la ministra, el ministro en la televisión entregando las cajas, no sé qué, y ya está. O sea, perdimos. Entonces nos adelantamos unos días antes y nos dicen esto, y le digo, bueno, pero esto es lo que hace cualquiera. Si yo a mi hija tiene un examen tal día, y les preguntás, ¿y no vas a estudiar el día anterior? Entonces, evidentemente, esta técnica de estudio no te está funcionando, tenés que estudiar antes. Entonces le digo, ustedes tienen que hacer lo mismo. Si no llegás para el 30 de junio, el 28, porque la ley te lo exige, bueno, lo que estás haciendo está mal. Vas a tener que cambiar la forma con que estás haciendo el presupuesto. Bueno, perdieron el gobierno, ¿no? Pero bueno, está. Un pequeño detalle ahí, pero está. Y después, claro, con este gobierno, la pandemia no nos facilitó para nada tampoco esto. Pero eso también forma parte de la discusión presupuestaria. Porque
ahí sí tenemos una instancia distinta, mucho más robusta de modificar el proyecto. Porque ahí no son 99 diputados, 33 senadores, cada uno que si algo que dijo el Frente Bueno, en el fuero íntimo dice, yo no puedo estar de acuerdo. Entonces se pierde la perspectiva general, pero la negociación colectiva que estamos ahí es totalmente distinta. Pero además, no lo rompemos a pedazos en el Consejo de Salario, en el Consejo Superior, porque va toda la delegación de trabajadores públicos. Va el responsable del departamento, el responsable o los responsables, porque tienen coordinadores de la mesa sindical coordinadora de ente, los representantes de la intergremial universitaria, que es de AFURA, ADUR, que están ahí, pero también Hospital de Clínica. Está COFE, está el Poder Judicial, está la CESEU, ¿no? Está por un lado el delegado de FENAPE, está la FUN. O sea, tengo una delegación que siempre esperamos reunirnos antes, nos reunimos antes, conversamos antes, consensuamos antes. Me invitan a participar, lo cual me agrada mucho participar ahí, ¿sí? Y realmente tenemos mucha más fortaleza técnica, teórica y política que los que se sientan ahí por parte del gobierno. Entonces, esa es la instancia que hay que promover. Entonces, esto también es una enseñanza distinta. No apostar, no poner todas las baterías a cuando el proyecto de ley ingrese al Parlamento, sino poner todos los máximos esfuerzos, ¿sí?, para que esto llegue primero al Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público. Entonces, las propuestas que ustedes puedan elaborar, que ya veo que lo están haciendo, no hagan como hacen los organismos, que lleguen en el mes de junio. Traten de que llegue antes, para que cuando vamos al Departamento de Público, mostramos nuestros dolores, convocamos, tenemos más, 1, 2, 3, armamos nuestra propuesta sindical en materia presupuestal y el gobierno la tiene antes de que los organismos. Y vamos a ver si tienen lo que tienen que tener para desconocer los contenidos de una propuesta trabajada colectivamente, ¿sí?, como la de nosotros. Claro, habrá que discutir si es nuestra tarea, si nos corresponde, si no es tarea de ellos, si nosotros en todo caso sí estamos a favor o en contra. Yo creo que hay que ir con una propuesta. Yo creo que hay que marcar nuestro perfil, ¿sí? Decir, estos son para nosotros los ejes estructurantes, o deberían ser los ejes estructurantes del presupuesto. Y por esto vamos a pelear. Y lo hacemos juntos, porque también es distinto. Porque la lógica del funcionamiento del Consejo Superior es, el Consejo Superior establece el marco general. Cuando hay acuerdo en el marco general, se habilita la negociación a nivel de rama de actividad. Entonces ahí va COFE por un lado, Educación por otro lado, Poder Judicial por otro lado, y ya es complicado. Ya se entiende a ser complicado. Ya es complicado para COFE solo, me imagino, porque tiene Administración Central y después tienen todos los de 220. ¿No? ¿Qué significa eso? Administración Central se come el presupuesto, así como está, pero hay algunos organismos del 220 que tienen alguna autonomía que siempre tienen un chancecita más, ¿no? Que complica, eso complica. Entonces, hay desafíos por delante en ese sentido. ¿Cómo se elabora? Digo, para ir un poco aterrizando esto a la realidad. Para que me están justo en este preciso instante, a ver si no es nada grave, lo único que necesito saber es si es algo grave. Esto de tener hija. A ver, ¿qué es la hoja de ruta que tenemos por delante? ¿Sí? La hoja de ruta que tenemos por delante es la que, bueno, ustedes han instalado, la de que corresponde, la de empezar primero a hacer la etapa descriptiva. Yo creo que ahora hay que hacer un relevamiento de los dolores. Y no hay dolor más importante que otro. Son dolores. Para uno nos duele. Esa etapa es fundamental porque hay que ver, por lo menos ahí tener el dibujo del estado de situación. ¿Sí? ¿Dónde está doliendo más? ¿Dónde está doliendo menos? ¿A cuánto le duele más? ¿A cuánto duele? ¿Y qué es el dolor específicamente? Porque después pasamos a la segunda etapa, que no es identificar el dolor, sino explicarnos por qué te duele eso. Si se justifica, cuáles son las causas, lo que lo determina ese dolor.
Porque eso es lo que te va a permitir indagar si existen formas, mecanismos para impedirlo, corregirlo, ¿no? En algunos casos, no sé, matarlo, extirparlo, no me salía. Pero bueno, y recién ahí empezamos con el proceso de propuestas. Todo esto es negociado. Ahora, si todo este camino se condensa en algo, y esto es lo clave para mí, siempre está lo que debería tener la propuesta, y reflejar los dolores, ponderarlos, hay un montón de cosas. Pero si hay algo que en forma transversal la propuesta final tiene que tener, es que tiene que ser de todos. De preguntarnos si, aunque yo no esté reflejado en esa propuesta, entiendo por qué yo no estoy reflejado en esa propuesta, a pesar de que tengo mi dolor, pero entiendo que el dolor ajeno a este se ubica a otro nivel, para otra etapa, y hago mía esta plataforma. El éxito también de una plataforma es que, si bien tiene componentes reivindicativos, deba tener componentes programáticos estratégicos. Hoy quizá no hay condiciones, pero eso no va a hacer que renunciemos a la plataforma. Pero sí podemos pensar en esa hoja progresiva de ruta que nos va a llevar a lograrlo. Y siempre es un proceso de acumulación, nunca un borrón y cuenta nueva. Salvo que, bueno, se valore políticamente el borrón y cuenta nueva. Yo decía aquí, entre algunos que nos quedamos, que aquí la clave es acumular, generar mayor musculatura sindical. Y para lograr mayor musculatura sindical, entre otras cosas, es importante estas instancias colectivas. Pero también entender que se acumula siempre entre lo deseable y lo posible. ¿Sí? Eso siempre es un elemento clave. Y estas instancias de formación enriquecen la plataforma, enriquecen la perspectiva y enriquecen fundamentalmente la musculatura sindical que es necesaria para las transformaciones. Aquí siempre tenemos que sumar almas, ¿eh? Muchas veces es más fácil sumar almas entre pares, entre la organización sindical, pero después hay que salir a buscar otras almas que se compadezcan o que adhieran a nuestra propuesta, porque es la forma de amalgamar esto. Entonces yo creo que esta organización sindical va a tener que hacer ese recorrido, va a tener que ser ambiciosa y llevar esto al departamento de público. Bueno, primero tendrá capaz sus instancias con COFE, ahí se hará valer con COFE, ahí verá, y después tendrá que ir a la instancia del departamento de público. Aquí el tema es que tenemos poco tiempo. Porque uno dice, bueno, 30 de junio es un montón, pero bueno, está diciembre, está enero, está febrero. Acá se suele decir que el año empieza cuando ingresa el último ciclista, ¿no? Algo así. Y eso, cuando queremos acordar las convocatorias, después le da 15 días al gobierno para convocar. Entonces, cuando queremos acordar, estamos con el agua acá. ¿Sí? Entonces, saludo la iniciativa de empezar desde ahora con esto, porque es un trabajo arduo, laborioso, y que la verdad, yo desde acá los invito a que se sumen más gente, porque siempre se necesita aquel o aquella que hace muchos años está, que quizá desanimada, nunca brindó su experticia y su experiencia, y hoy más que nunca se necesita. Y creo que es muy bueno lo que ha hecho este sindicato en este sentido. Que tiene que ver con instalar esta perspectiva. No puede ser en un país como el Uruguay tener o sea, uno escribe las iniciales del ministerio y hay mucha gente que no sabe de qué ministerio está hablando. A ese nivel hemos generado una cultura. Yo creo que si dicen MEF, todo el mundo sabe cuál es. ¿Sí? Y ojo que esto también trasunta otras cuestiones, ¿no? No con esto quiero decir que a partir de mañana ustedes salgan a decir que son el ministerio más importante del país, porque es lo que critico, que salgan a decir algunos ministerios, decir nosotros somos más importantes y como somos más importantes nos merecemos más recursos.
pero sí darnos el sitio, sí, en esa estructura. El sector público funciona porque tiene objetivos y cometidos generales. La forma que se dio para funcionar es para lograrlo. Por lo tanto, no hay ningún ministerio más importante que otro. ¿Sí? Cada uno va a tener que, a partir de lo que le tocó para cumplir esos objetivos, ¿sí?, darse una forma y objetivos intermedios, que están alineados con esos objetivos, pero es de lo que se trata. Después la manera de elaboración técnica la vamos a hacer juntos, ahí ya les dije, porque si no yo tampoco puedo. Entre la inteligencia artificial y que ustedes cada vez aprendan más, un día me dejan sin laburo y yo tengo que quedarme laburo. Así que yo les dije, cuando lleguemos a esa instancia, con todo gusto vamos a participar, porque la parte fácil, ¿sí?, es la parte técnica. La parte difícil e importante es la política, es construir esa musculatura. Y la única manera es cuando todos somos parte de esa propuesta, cuando nos vemos reflejados, por cuando participamos, cuando nos tuvieron en cuenta, cuando fuimos y vinimos, y eso nos hace distintos y particulares. Y yo creo por ahí. Y me quedan unos minutos para dar un ejemplo, que es el régimen en las certificaciones médicas. Este es un ejemplo de esas confusiones que terminan teniendo un papel complicado, pero me voy a permitir, en forma atrevida, decirle cómo uno encuentra distintos caminos y hay que pensarlos a estos y reflexionarlos. Hay una iniciativa, ustedes la conocen, del gobierno, que es un cambio en el régimen de certificaciones médicas en el sector público. Primero en la administración central, pero terminan siendo para el sector público. La inspiración original es equipararse al sector privado, ¿sí? Está clarísimo que esto genera un perjuicio para el trabajador público, porque significa un descuento, una pérdida con respecto a una situación anterior. Bien, pero bueno, hay una iniciativa. Entonces aquí es verdad que la primera reacción es, si hay un recorte en algo, es resistirlo, protestar, combatirlo. Pero aquí a veces hay como una pelea. Hay que tragar saliva, respirar, contar hasta 10 y pensar. La cuestión no pasa, y sé que hay muchos que lo han hecho, de ver, y de nuevo la comparación con el privado, si está bien, si en el privado las certificaciones son más, son menos, dada el tamaño de la empresa. Y yo creo que ahí le erramos. Porque la cuestión no pasa si la cantidad de certificaciones médicas son equiparables o no al sector privado, porque primero no lo compararía, porque de vuelta, fíjense, las condiciones son las mismas para que sea válida la comparación. Si yo tengo que estar cuidando mi puesto de trabajo todos los días, si estoy amenazado por una patronal en el sector privado que en cualquier momento me echa, y eso, no digo que ustedes no, pero en alguno no pasa, la comparación en esa situación no parecería ser válida. Pero no es un tema de magnitud. Yo siempre digo que aquí no se queden con la foto. Traten de mirar varias fotos. Acá el problema no es que haya muchas, o para la ministra, sean muchas las certificaciones y que le cueste muchísimo al Estado esto. Yo lo que sí hay que ver es qué ha venido sucediendo. Y desde que se están midiendo las certificaciones médicas en el sector público, han aumentado, año tras año. Entonces a mí, si la magnitud, si son 10.000 o 20.000, no sé si es relevante. Ahora, lo que sí me parece relevante es que vengan en permanente y sostenido ascenso. Y ahí volvemos a lo que yo les digo. Ahí yo lo que quiere el gobierno es combatir esto. Quiere instalar una política para revertir esta situación. Dato descriptivo, economía descriptiva, la hagamos. ¿Tiene razones para hacerlo? Tiene razones para hacerlo. La tendencia, ya para mí, es un dato relevante. En general, la tendencia. En algunos lugares la situación es explosiva. ¿Sí? En otros no, está claro, en otros no. Bien, entonces quiero transformar esa realidad. Quiero combatir el ausentismo, quiero combatir lo que quieran, ¿eh? Los abusos, porque ese ha sido el argumento que ha utilizado el gobierno. Entonces, ¿qué hago? Una propuesta. Una propuesta que es, te descuento más.
y ya no vas a tener tantos días, no sé, está, bárbaro. Se salteó el punto del medio. Hizo descripción e hizo propuesta. Economía descriptiva, política económica, no hizo economía política. ¿Qué es la economía política? Es indagar en las causas del ausentismo, ¿sí?, de las certificaciones, para que yo sí pueda diseñar una política que pueda justamente revertir la situación, porque está atacando las causas del fenómeno. Bueno, no se hizo, créanme que no se hizo. Por si fuera poco, en esa instancia le pregunto a las autoridades de gobierno si tienen las causas de las certificaciones. A mí me interesaría saber cuáles son las causas de la certificación. No la tienen. No, se están midiendo solamente. Solamente se mide en el sector público. No, pero es que no tiene sentido compararlo, por eso te digo. Bueno, pero lo que tú decís, pero no es, pero ahí va. Bueno, pero eso que tú estás diciendo justamente es un tema. Lo que tú estás diciendo sonó distinto, pero lo que está diciendo es clave. O sea, a mí no me interesa la comparación, pero lo que dijiste de por qué la comparación sí tiene sentido, porque vos lo que estás diciendo, pero yo lo que, justamente, una de las diferencias, puedo decir, entre público y privado, tiene que ver con un contexto, con unas determinadas condiciones. Bueno, ese terminó siendo un elemento. No tienen las causas, ¿sí? Y fui a la Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿no?, con la persona que... Los informes, ustedes saben, dice lo que pasó en cada uno de los ministerios, por sexo, edad, un montón de cosas. Pero causas, no la tenemos. Después viene que el privativo del Banco de Previsión Social, de que no, que lo mandan para... Todos los peros. Pero lo que es cierto es que hicieron economía descriptiva, política económica, y no hicieron fundamental economía política. Que es lo que habría que hacer, ¿no? Describir, explicar para proponer. Y no es un tema menor, porque si hay ausentismo es una cosa, si hay certificaciones es otra, si hay abuso es otra, ¿sí? Entonces, terminan además optando como cosas que la evidencia internacional da cuenta de que no sirve. O sea, el camino sancionatorio no va a revertir la situación, así estuviera estipuladas las causas ahí. Sin embargo, ¿cómo nos paramos frente a que hubo ausencia de economía política, o sea, ausencia de una explicación del fenómeno? Y aquí hubo de todo. Hubieron sindicatos, tipo el Poder Judicial, que fue por el camino de la judicialización. Y ahí vienen cosas que escapan de mí, bueno, COFE también, con cosas de no sé qué, de la proporción, de la igualdad, todo jurídico que yo no entiendo, y que además me resisto muchas veces a ese camino, porque prefiero el camino político de la negociación, aunque no la descartaron, ¿no? Porque tampoco es que una cosa habla otra, claro. Exacto. Entonces, ahora, esto es un ejemplo de cómo transitarlo a un problema, a una política que no nos gusta. Primero, ir hacia razones descriptivas, objetivas, de que exista una política que quiera revertir esto, y existe. Pero la política, el diseño de la política va a tener éxito si se compadece con las causas que establecieron esa realidad. Y yo les permito. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, de algunas cosas me tocó trabajar. En la enseñanza me pidieron para hacerlo, con las maestras, ¿sí? Después me fui con Sutel también. Pero también les puedo decir, si tienen indicadores individuales, en muchos lugares cuando hacen evaluaciones de desempeño, indicadores individuales, muchas veces está el presentismo, ¿sí? Y bueno, pero en las maestras, fíjense el tema, que además surge porque la ministra dice los millones de dólares que significa, claro, porque el sistema que tiene la enseñanza es, la maestra se certifica, va a la suplente y le pago a las dos, y si la suplente viene, también le tengo que, o sea, cobran todo. Entonces, entiendo que a la ministra que le preocupa solamente la plata, sea una preocupación para ella, y no se preocupe porque se enfermó la maestra, porque se certificó. Ahora, si ustedes indagan en las causas de la certificación, creo que lo saben ustedes, el 60% son problemas mentales, psicológicos, para que no se malentienda esto. El burning out es el más típico que tienen las maestras. Vaya, mi madre es maestra y no es para cualquiera.
quiero decir, los chiquilines, ya a veces cuando... ya no quiero hablar de ningún chiquilín. Pero es bravo. Pero el problema no es que se certifique, no es que se certificó, que tenía razones. Hay mucha cosa en el medio, por eso digo, los invito a que siempre elaboremos las políticas teniendo todo en cuenta este recorrido. Porque si hay una certificación, entre otras cosas nadie parece decirlo, es que un profesional la certificó. Entonces se habla del trabajador y no se habla del certificador profesional que dio cuenta de eso. Y además, entonces, pasa que no hay causa, pero parece que lo que importa es lo que le cuesta al Estado el ausentismo y no la razón porque las personas, o los problemas mentales realmente. O psicológico, no sé si tiene alguna carga despectiva para alguno, no quiero que se entienda mal. Quiero decir que los problemas psicológicos o mentales son esos que reconozco que un profesional de la salud es muy difícil en una visita diagnosticar, ¿no? Si digo, yo qué sé, hay una vocecita que me habla, por decir algo, y me dice no. ¿Y él qué me va a decir? El tipo, yo qué sé, no sé, estrés. ¿Está? Pero que no se preocupe la organización, que no se preocupe el Estado, que ahí hay algo, y que en función de eso, que la política importante no sea la sancionatoria o la de descuento, sino una política para revertir los problemas de salud mental, es grave. Porque cuando dije al pasar que hay datos explosivos, los datos explosivos son en el Ministerio del Interior. Pero el datos explosivos en el Ministerio del Interior no es que solamente explotó el número, triplican el suicidio. Y no le preocupa. En un país donde tenemos récord de suicidio y tenemos un organismo que además nuestra seguridad está en manos de estas personas, que al Estado no le preocupe la salud mental de los trabajadores que están exponiendo su vida, y eso debe ser la mayor de las cargas mentales que tienen estas personas, y que se terminen suicidando y triplicando los hombres, o sea, y no sea esa la verdadera política. Bueno, es porque no nos enfocamos en las causas. Te comento algo para por favor agregar en esto que vos decías. COFE resolvió, a raíz de toda esta secuencia que vos bien explicás, de la decisión que toma el gobierno sin preocuparse ni ir a fondo y en determinar cuáles son las causas del ausentismo y aplicar este régimen sancionatorio a rajatabla, COFE resolvió y estamos a la espera de instrumentar en los próximos meses, cuando se tenga la confirmación, un proyecto de investigación con la Universidad de la República, con la Facultad de Psicología, con Organización del Trabajo, que va a estar conformado también por el equipo del Departamento de Salud Ocupacional, del Hospital de Cléric, sí, de Tomasina y la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, se va a hacer una investigación a nivel de la administración central en algunos organismos para que colabore esto, entonces, a arrojar luz sobre justamente cuáles son las causas del ausentismo en la administración y poder tener entonces información documentada que el Estado no tiene, para poder defender en posteriores instancias, echar para atrás esta norma. Sí, yo me quedo, por eso les digo, no me quiero quedar específicamente o particularmente con el tema de la iniciativa del cambio en el régimen de licencias médicas, sino que me quiero quedar mucho más con cómo se encara la política, ¿sí? Y cómo se debería encarar la política. Y en todo caso, qué rol después nos toca a nosotros. Sí, yo, la verdad, Tomasina es un experto en este tema. Nosotros justamente cuando estamos trabajando en el tema de magisterio, nos reunimos con su equipo, con él particularmente, allá en el Hospital de Clínica, y nos dijo, son los primeros que vienen después incluso de esto. Y es increíble porque hace mucho tiempo que ellos vienen trabajando, ellos hacen espacio de formación, es espectacular, pero uno empieza a detectar y darse cuenta que nos está faltando siempre una pata importante, que es indagar en las causas de por qué las cosas están, porque es ahí donde hay que diseñar política. ¿Sí? Entonces, esto va a pasar en todas las propuestas de ustedes. La propuesta de ustedes seguramente tiene una base material. Lo que hay que explicarla, hay que darle contenido, sustento, fundamento, cuáles son los factores que te llevaron a eso. Porque si no, insisto, corres el riesgo de que tu política sea totalmente estéril y te costó dinero.
Yo creo que esta política que lleva adelante que va a llevar adelante el gobierno adelante de esto, no va a alterar esencialmente. O sea, ¿vos te pensás que porque le descuente más a un policía no se va a suicidar? O sea, es como insólito, la maestra que tiene que estar atendiendo a los niños y todavía, pero es al revés. Lo que no se dieron cuenta y ya está pasando es que como hay muchas partidas que están asociadas al presentismo, gente, antes de certificarse, va igual enferma. ¿Y cuál es el problema? Para esa persona ni que hablar, ¿no? Ya exponiéndose, que empeore la enfermedad o lo que sea. Está exponiendo a los otros. Entonces, que no haya un relevamiento de esto y que me dijeras, porque ni siquiera tienen a veces la cintura política, decir, pará, vamos a introducir esta política, la política sancionatoria de descuento, ¿sí? Y de tantos días, pero al mismo tiempo, pero de manera concomitante, pero mucho más importante que esto, vamos a implementar una política sanitaria, ¿sí? De prevención. O sea, en SUTEL, por eso les digo, se creó una comisión y empezamos a generar un espacio, esto también puede servir como una alternativa, de que, claro, la ley está como muy cerrada, mucha cosa no se puede hacer. Entonces uno tiene que hacer como hacen los abogados, que en esto son especialistas, ver a dónde está la fisura legal para meterse por ahí. Entonces hay un espacio para recursar cuando fuiste mal certificado, ¿sí? Entonces lo que nosotros empezamos es habilitar que el organismo, que es el que lo tiene además que presentar, porque el trabajador tiene que presentarse a su empleador, a decir, che, mirá, me certificaste esto, pues el problema es que estaba embarazada, y me pusiste cualquier otro. Ah, bueno, hacés el recurso ahí. Pero puede ser otra, no esta que está taxativamente establecida. Otra, que el problema que quiero señalar aquí es entender que muchos padecimientos, ¿sí?, surgen por los ambientes laborales. Hay ambientes laborales donde hay acoso laboral, donde hay acoso sexual, ¿sí?, donde eso genera obviamente para la persona una incomodidad mínima para esto. Y que es muy difícil de demostrar, eso también es cierto. Pero impacta en la salud de las personas. Y no está en el listado tan fácilmente. Entonces, ¿qué pretendíamos nosotros? Generar una comisión que le llamaba de riesgo, ¿sí? O sea, que tiene que ver si existe un vínculo causal entre la enfermedad y las condiciones y ambiente de trabajo. Y en función de eso, esa comisión, ese comité, pueda evaluar, ¿sí?, la justificación del descuento, que lo va a hacer el BPS, lo va a hacer el organismo, pero que el organismo empleador pueda decidir complementarte el salario en lugar de descontarte, porque entiende la comisión, el comité entendió que hubieron condiciones o un ambiente que pudo coadyuvar a que lamentablemente te tuvieras que certificar. ¿Sí? Claro. No, por eso, exacto, claro. Es que entre todas esas cosas también pasa, es verdad. ¿Es laboral? ¿No es laboral? ¿Cómo se generó? ¿Dónde se inició? O sea, creo que yo creo que independientemente del resultado, en esto también quiero ser enfático porque ya me topé con ese muro del otro lado, de las autoridades de Antel, donde ya de antemano creás la comisión, creás el comité, los cometidos del comité, y dices, pero va a ser muy difícil demostrarlo, ¿no? Y eso yo lo entiendo. Pero como diría el maestro Tavares, quizá acá lo más importante no sea el resultado, sino que sea el camino. Porque haber instalado una comisión que empiece a pensar en el riesgo de las condiciones de trabajo, del ambiente laboral, y que en función de eso, a nivel de la institución, se puedan diseñar políticas transversales para evitar comité, protocolo, bueno, ya estaría abonando, ¿sí?, en algo que es muy positivo y que algunas organizaciones de trabajo no tienen y donde los trabajadores organizados están presentes en esas comisiones. Independientemente del curso que pueda tener la certificación médica, el BPS y la Oficina Nacional de Servicio Civil en el descuento. Sí. O sea que también esos son perspectivas que me parece importante, que a mí, entiendo, para todo cada peso cuenta, pero la salud cuenta más. ¿Sí?
Entonces me va a importar poco el descuento si voy a ir a trabajar y exponerme cada vez más. Quiero que en mi trabajo eso se tenga en cuenta. Entonces creo que hay muchas comisiones, seguramente ustedes la tengan, que está asociado a esto, al riesgo, a la prevención. Nosotros estamos luchando para tener un prevencionista en el servicio. Bueno, eso es por ley además, pero eso además debería estar. Pero bueno, no los quiero extender más, ya me fui más de la cuenta, 12:48. Me habían dicho a las 12, 12:30, pero no me quiero ir sin que haya dudas, preguntas, comentarios, de hacer, si se quiere, un breve intercambio sobre el final. ¿Tiene sentido leer el presupuesto quinquenal anterior como para ver cómo se arma o no? O sea, ¿de dónde arrancamos? Eso significa que no lo leíste el anterior. De que no lo leí. No creo. No creo que... Primero, si entendemos que el presupuesto es el plan de acción, es el conjunto de acciones que se quiso llevar adelante. Y las sucesivas rendiciones de cuentas lo que pretendieron es ver si había que hacerle ajuste. El presupuesto nacional no es un borrón y cuenta nueva, pero en general termina siéndolo, porque cada administración quiere poner una impronta, incluso si viene del mismo color, ¿no? Quiere ponerle una impronta propia. Yo lo que sí obligo a leer, o sea, yo si le digo, diría, por ahí no lean la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto. Lean sí la exposición de motivos. La exposición de motivos sí hay que leerla. Yo sí, porque soy un fanático, ustedes van a mi lugar de trabajo y yo tengo al lado mío pegado las tipo rendición de cuenta 2020, 2021, 2022, que me gusta ver cómo evolucionó. Entonces sí, lo tengo y voy teniendo esa... Pero honestamente, no es algo estrictamente necesario. Lo que sí creo que es estrictamente necesario para entender el proyecto de ley de presupuesto es leer la exposición de motivos, ¿sí? Y después hay una cosa que es la economía de escala, que en eso me parece que COFE es espectacular lo que tiene, ¿no? Primero, COFE tiene un espacio de discusión, ¿no? Que es, hasta donde yo sé, el Departamento de Estado y Presupuesto, ¿no? Pero lo que está bueno, que ayuda en economía de escala, es que se nutre por las distintas organizaciones. Entonces, si bien todos tenemos que leer todo el presupuesto, toda la exposición de motivos, es verdad que después podemos concentrarnos en el inciso. Y ahí después venimos y nos juntamos del inciso, la gente, ¿no? Del inciso 6, 7, 8, y ahí empezamos a tener un intercambio. Eso sí está bueno, porque ahí empezás a ensamblar las piezas de la administración central, ¿sí? Y 220. Pero después está bueno tener ese ensamblaje para juntarte con la enseñanza. Es decir, a ver, ustedes identificaron lo mismo, ¿sí? Y ahí empezar a trabajar las líneas generales. Pero todo esto, créanme, está en la exposición de motivos. En la exposición de motivos hay una parte donde dice ejes estratégicos del presupuesto. Como, no sé, porque no he leído mucho, he visto más los de salud, pero es como que que si gana el Frente Amplio, sé que uno de los ejes estructurantes que tienen, porque lo dicen a cada rato, va a ser la atención en la primera infancia. ¿Sí? Por ejemplo, capaz que de todos, pero ese es un eje. Y después tenés que ver, y bueno, a ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay un problema con la primera infancia? Sí, lo hay. Hay datos importantísimos. Bueno, la pobreza infantil ya es el dato más doloroso, pero ahora lo que habrá que ver es qué va a hacer quien sea, pero si en el caso fuera, para revertir la situación de la pobreza infantil. ¿Sí? Entonces, va a ser una propuesta que la vas a ver en el proyecto de ley, pero yo tengo que ver a qué le adjudica la pobreza infantil. Que además con la carga que fue el gobierno. ¿Qué pasó que antes no pudiste hacer? ¿Sí? Porque no es que apareció ahora la pobreza infantil. Entonces, esas cosas sí son lo que está bueno hacer colectivamente. Porque a veces uno tiene un sesgo, a veces uno mira siempre lo que quiere ver y a veces uno está mal acostumbrado o está casado con algunas causas. Yo he hecho la culpa siempre al capitalismo, pero bueno, pero hay que indagar, hay que profundizar, pero no vale la pena, pero sí la exposición de motivos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la exposición. Un poco pensando en realidad, porque lo que estuvieron, la pregunta, más alto. ¿Para?
No, que un poco pensando en la última charla de que se dio, en realidad es después que entre al Parlamento y que tengamos la exposición de motivos y el presupuesto, ¿no? En realidad este sindicato se propuso trabajar en el antes, ¿no? Que era la idea. Entonces pensando un poco en eso, capaz que estaría bueno como pensar desde nosotros los trabajadores dónde tenemos que hacer el hincapié para poder incidir en esa negociación previa a que entre el presupuesto al Parlamento. O sea, si bien se está haciendo un relevamiento en cuanto a las necesidades, ni que hablar que funcionales que venimos teniendo desde hace varios años, pero quizás no solo pensar en la falta de funcionarios, sino en qué podemos nosotros como trabajadores pensar para trabajar en el armado de ese presupuesto muy ambiciosamente lo estoy hablando, pero en esa negociación que podemos llegar a tener una vez ingresadas las nuevas autoridades. Gracias. Bueno, la perspectiva siempre es todo lo que sume va a favorecer el proceso. La hoja de ruta, que creo que ya ustedes la tienen, es primero hay un trabajo colectivo interno, ese es fundamental, esto tiene que sintetizarse, eso no hay duda, tiene que haber un resumen de esta discusión colectiva, eso no hay nada peor que discutir y nunca resumir, hay que resumir, ¿sí? Ese resumen lo que tenemos que es tratar de hacerlo de otros. O sea, yo acá, por ejemplo, con lo que digo, hacemos el tránsito. Cada unidad ejecutora debería trabajar en una línea propositiva con este método, digamos, sería ideal. Después cada referente traerá ese producto y se colectivizará a nivel de inciso aquí y a esto adoptará una propuesta de AFGAP. Esta propuesta debería ganar espacio en el marco de una propuesta mayor que va a ser la de COFE, en el Departamento de Estado y Presupuesto ahí. Ahí hay que tratar de incidir, digamos, para que se refleje más la luz de ganadería que la luz de otros. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Con cuántos están detrás de esta propuesta. Si somos nosotros tres haciendo los que firman, es una cosa, y otra cosa es saber que aquí detrás están los, no sé, ¿cuántos son? ¿3.000? ¿Cuántos trabajadores son? Hay que pensar en algo. Bien. Y ahí lo ganás en ese espacio. Después lo que va a hacer COFE es traer esa propuesta al Departamento de Públicos. ¿Sí? Y ahí, bueno, por supuesto, COFE tiene un gran peso en el Departamento de Pública. Y no, sobre todo porque hay muchos públicos que no inciden tanto en el presupuesto, porque las empresas públicas te apoyarán, te preocuparán qué va a pasar con lo salarial, pero ellos discuten aparte. Los gobiernos departamentales también discuten aparte. La educación, si bien está, también tiene autonomía. Entonces ahí en general ni siquiera se asignan los recursos estrictamente a un programa, se asignan a la unidad, al inciso, tipo UDELAR, y es el propio organismo que decide cómo lo reparte. Entonces eso es lo que genera a veces los problemas internos, ¿no? Porque ahí, a veces, por ejemplo, en la universidad es un problema porque están los funcionarios, están los docentes y ahí el tiré y afloje no es fácil. Pero ese es el procedimiento. Ahora, en mi mundo ideal es que en el Departamento Público haya un documento de todos y de todas, con ejes estructurantes, ¿sí? Pilares claves por donde hay que marcar la cancha y presentarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Y no lo digo. Ojo con las plataformas largas, de muchos puntos, donde después miran la plataforma y dicen, estoy dispuesto a cambiar estos 10 puntos por este. Porque a veces te dan eso, te dan estos 10, pero no te dan este, y al final el que querías era este, y no estos. Y el canje no siempre pinta ahí. Entonces, ese sería el recorrido, ¿sí? Y después lo que sí sirve es otra cosa. Es puedes tener éxito o no en ese recorrido en el que elaboraste algo, lo llevaste al Departamento de Estado y Presupuesto y un poco se licuó en el departamento porque vinieron otros pesos pesados a... Lo que no hay que hacer jamás es abandonarlo. Jamás hay que abandonarlo. Si ya lo llegan a hacer y no prosperó, ese sí va a ser el documento de ustedes para el próximo.
o lo que haya pendiente. Pero esto es un proceso de acumulación. Lo que no prospera mucho es empezar de cero todos los presupuestos, todos los años, las plataformas. Salvo que les haya ido muy bien, que metieron una plataforma, metieron los 10 puntos, cosa que ahí ya sería bien. Pero ese sería ideal. Pero bueno, ahí se dan cuenta cómo lo político, insisto, no lo político partidario, lo político tiene peso, ¿sí? Porque es distinto que haya una propuesta de COFE que los incorpora fuertemente a ustedes a que haya una propuesta de COFE que no los incorpora. Igual no está todo perdido si no llegamos a esa instancia, porque después sí está la instancia de que el presupuesto entró. Y tampoco es que como entró al Parlamento, marchamos. Y no, vamos a hacer lo que hacemos siempre. Conformarán una delegación pesada, irá a la comisión y expondrá como tiene que exponer los elementos clave. Pero tienen que hacer ese recorrido. Es muy difícil, más allá de que te quieran imponer la ley de la política, que vos vayas con una propuesta que tiene un sustento material, una explicación argumental consistente y una propuesta, entre otras cosas, costeada, que tiene un objetivo estratégico que es país. No que le va. Entonces, creo que después te va a pasar. Yo me acuerdo que cuando en el 2020 tuvimos que ir al Parlamento, cuando el recorte salarial, lo tenía Gandini y le hablaba, no me dijo nada. O sea, este gobierno va a corregir eso. O sea, quiero decir, no tuvimos suerte igual, ¿no? Pero quiero decir, pero te parás, argumentás, tenés una propuesta sólida y no debe ser cómodo ni para un Gandini, hay que quedarse callado y decir, lo vamos a corregir. ¿Ah? Porque la segunda vez que lo vea, como se lo dije, nos dijeron en la cara que lo iban a corregir, no lo corrigieron. Y no debe ser cómodo ni para ellos, ¿eh? Quedar en evidencia ahí adelante de todo. Pero bueno, es la política, y la política partidaria la que juega. Pero no por eso hay que dejar de seguir este proceso. Porque creo que también pasa eso. Cuando una organización sindical muestra consistencia, coherencia, seriedad, marca planteos, en esto sí que me parece clave que lo subrayen, planteos entre lo deseable y lo posible, van construyendo respeto, que no me parece sea poca cosa. Bien, no sé, otro compañero o compañera que quiera intervenir, comentar, consultar. Bien, un par de cuestiones o comentarios que quería hacer. Bueno, primero que nada agradecerte mucho, Pablo, que estuvo muy bueno la exposición y la dinámica que estableciste para el día de hoy. Creo que nos abre la cabeza y nos da insumos para seguir trabajando. Mi pareja es maestra, así que podemos abrir un grupo de autoayuda en cualquier momento. Y bueno, creo que tenemos 3 desafíos por delante, al menos 3 desafíos, entiendo yo. Uno que va a ser esta construcción de las problemáticas en cada unidad ejecutora, bajar el análisis con números y demás en cada lugar de trabajo, que eso es lo que vamos a hacer en los talleres. Después articular esto con el resto de los trabajadores en el contexto público y en su totalidad en el PIT-CNT. Y por último, esto que vos planteabas, que lo que traías como mensaje del PPD-LIA, bueno, lograr el apoyo popular, ¿no? Y para eso, nosotros particularmente entiendo que el Ministerio de Ganadería nos cuesta, o sea, tenemos que exprimir un poco la cabeza porque también está eso de como que nosotros trabajamos para los productores o para el sector. Está muy internalizado también eso en nuestras mentes, que en realidad trabajamos para la población en general, para el país. El país también es una cosa muy abstracta y cuando se habla del país, bueno, ¿quién es el país? ¿Quién es, no? O los productores, bueno, ¿qué hay adentro de los productores? ¿Qué hay adentro de la población rural? O sea, en realidad somos un inciso del Estado uruguayo, trabajamos para los objetivos que cumple el Estado uruguayo. Y bueno, muchas veces hemos reivindicado algunas cuestiones que les duelen a ciertos sectores,
como por ejemplo el estatus sanitario y la importancia del estatus sanitario, que es un bien público de alguna manera, y que es muy relevante. Y también nos ha costado generar énfasis o hacer hincapié en otras cuestiones que de hecho el Ministerio administra. O sea, yo siempre digo que el verdadero Ministerio de Ambiente es el Ministerio de Ganadería. Al menos en el Uruguay es así, por más que hoy exista un Ministerio de Ambiente. Entonces muchas de las cosas que se hacen en distintas unidades ejecutoras tienen una intervención muy fuerte sobre el ambiente. Y eso después determina que haya cianobacterias en la playa Ramírez. Pero nosotros no generamos esa conexión entre que un vecino de Montevideo va, o de Colonia, o de San José, a la playa y se encuentra con cianobacterias. Y atrás de todo eso hay una serie de políticas agropecuarias que desembocan con otras políticas más, pero sobre todo políticas agropecuarias de acción ambiental, en que eso suceda. Y entonces, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo, me parece, todos, de pensar ese link entre lo que hacemos y las consecuencias que tiene la población en su conjunto, para poder también traducir esto en palabras para que la población lo pueda comprender si salimos para afuera, ¿no? De ese apoyo popular. Lo veo lejos, pero creo que hay que ir en ese sentido. Hay que empezar. Porque, por ejemplo, COFE hizo una campaña que se llamaba Mi trabajo son tus derechos, ¿no? Y claro, en la educación, en la salud, en la vivienda, es muy lineal la concatenación. A veces tiendo a pensar que mi trabajo son tus negocios, de algún sector. No, también de alguna manera participamos de los negocios o articulamos la posibilidad que se hagan negocios. Pero más allá de eso, abrir la cabeza para poder llegar a la población en general. Es el comentario y bueno, nuevamente agradecerte mucho y bueno, nos seguiremos encontrando. No tengo mucho más que agregar, solamente palabras de agradecimiento. Yo tengo mucho cariño a este sindicato, ya de la época que me convocaba Jacinto, así que cuenten conmigo para lo que sea. Y sí, estoy muy de acuerdo que hay que empezar a trabajar en esa dirección, en que la gente empiece a familiarizarse con el trabajo, con el trabajo de cada uno, que es muy importante, ¿sí? Es clave para nuestro país y parece mentira que sea tan desconocido para la población en general. Así que saludo todas y cada una de las iniciativas que van surgiendo de este sindicato y en la medida que pueda contribuir y colaborar, en la medida de lo posible, cuenten conmigo siempre. Bueno, compas, vamos a dejar por ahí unos códigos QR que los pueden escanear, que va a ser la evaluación del taller. Allá Marina los tiene. Recuerden, los que falten, firmar la planilla de asistencia por el tema de la licencia y la información a Cuesta Duarte. Y tenemos el almuerzo ya preparado. Y los que tengan parking para sellar, recuerden sellar el TIC. Vamos arriba. Guardaba vacío el timbre para salir, las moñas azules, solo una, entre tantas espaldas vi tus ojos brillar. En par, por el caminito de la otra cuadra pasando el bar. Cuando te miré, ¿quién iba a saber que nuestros destinos llegaban hasta la madurez? Mirándonos a los ojos,
sigue siendo lo mismo.